Página 12. Explicando el Tractatus, Alejandro Tomasini Bassols, 2011. Una introducción a la primera filosofía de Wittgenstein. Capítulo 2. Ontología formal, hechos y objetos. 2.2. Ontología formal. 2.2.1. Hechos simples y objetos. Quizá no estará de más empezar por señalar cuáles son, estrictamente hablando, las categorías ontológicas del Tractatus. Básicamente son dos, a saber, hecho, simple, y objeto. El mundo es aquello de lo que hablamos, aquello con lo que, por así decirlo, nos topamos, pero es obvio que el mundo es una abstracción. En la experiencia nosotros nos topamos con aspectos del mundo, con sus componentes, no con el mundo como una totalidad. ¿Y cuáles son los componentes del mundo? La respuesta de Wittgenstein es, los hechos. ¿Cuáles son los componentes de un hecho? TB. La respuesta es no solo intuitivamente plausible, sino que se pueden fácilmente dar argumentos en su favor. Independientemente de cómo lo concibamos, lo que es claro es que, sea lo que sea, el mundo es aquello de lo que hablamos. El lenguaje no tiene otro tema posible que el mundo. Naturalmente, hablar es, en el sentido filosóficamente relevante, describir aspectos del mundo, para lo cual necesitamos emplear oraciones. Ahora bien, lo que corresponde a una oración es un hecho. Es por eso que Wittgenstein afirma que el mundo se divide en hechos. Wittgenstein usa dos nociones de hecho, designadas en alemán mediante Tatsache y Sachverhalt. ¿Está hablando Wittgenstein de dos clases diferentes de hechos? Claro que no. Tatsache significa hecho, en tanto que Sachverhalten significa algo como situación o, mejor, como hecho simple, afirma Wittgenstein. Lo que acaece, el hecho, Tatskae, es la existencia de los estados de cosas Sachverhalt. Pero, ¿por qué se necesitan dos nociones de hecho? Lo que pasa es que está involucrada en esta proposición una sutileza. La idea es la siguiente. Supongamos que alguien afirma es un hecho que México está en América. Aplicando las categorías de Wittgenstein, aquí el hecho, Tatsache, es que se da un hecho simple, Sachverhalt, a saber, el hecho simple de que México está en América. No es que haya un hecho por una parte y un hecho simple por la otra y por consiguiente dos clases de hechos. Quizás se entienda mejor la posición de Wittgenstein si en lugar de decir es un hecho que México está en América decimos algo equivalente, como es verdad que México está en América. La idea de hecho es como una de las dos caras de una moneda, siendo la otra la verdad. Pero la verdad, independientemente de cómo la comprendamos, no es lo mismo que un hecho simple. Un Tatsache, por lo tanto, no es un hecho especial ni una combinación de hechos simples. Es una noción que sirve para indicar que un hecho simple existe o se da. Cuando hay hechos simples posibles que no se dan, entonces no tenemos Tatsachen. Podemos inferir que es un error grave adscribirle al Tractatus la idea de que hay clases de hechos. Una declaración extravagante, puede ser un hecho, pero no se da, no es, carece de factualidad, tiene apariencia de hecho. TB. Tenemos dos resultados interesantes, por una parte, Wittgenstein implícitamente está estableciendo una importante conexión entre factualidad y verdad y, por la otra, promueve una visión del mundo como una totalidad de hechos simples existentes. El mundo es, en última instancia, la totalidad de los hechos simples que efectivamente se dan o suceden. Quizá una imagen pueda sernos aquí útil. Pensemos el mundo como una especie de tapete conformado por una red de cables con focos diseminados a lo largo y ancho del tapete en cuestión. Cada foco es un hecho simple.
obviamente, no todos los focos tienen por qué estar prendidos. Por ejemplo, siguiendo con nuestro ejemplo, es un hecho simple que México está en Europa, pero es un hecho simple que no se da. El mundo está constituido por los hechos simples que sí se dan. ¿Hay hechos simples que no se dan? Vaya pregunta. De este modo, podemos usar el lenguaje para hacer declaraciones simples, pero esto no implica que esas declaraciones sean factibles, tengan ocurrencia. Solo son alucinaciones. TV. Así, tendríamos una representación esquemática del mundo si tuviéramos ese tapiz de focos con todos los focos que corresponden a los hechos simples que se dan prendidos. Esa sería una forma de representar plásticamente la idea de que el mundo es la totalidad de los hechos simples. El asunto, sin embargo, no es, como veremos, tan sencillo, puesto que también tenemos hechos simples negativos verdaderos, como cuando decimos México no está en Europa. Eso es verdad, o un hecho, pero, ¿de qué clase de hecho se trata? No quisiera continuar sin comentar que los hechos simples no son cualitativamente jerarquizables o clasificables, en el sentido de que algunos sean intrínsecamente mejores o peores que otros. El mundo no contiene divisiones cualitativas. Los hechos en sí mismos, como se nos dirá más tarde, no tienen valor. En este sentido, todos los hechos están, por así decirlo, al mismo nivel. Las clasificaciones de hechos, y de objetos, aparecen solo con el sujeto. El sujeto, es quien introduce su percepción y da valor a los hechos. TV. Vimos que un hecho simple puede darse o no darse y ello depende de su configuración, pero si hablamos de configuraciones estamos eo ipso dando a entender que el que un hecho sea simple no implica que en algún otro sentido que el factual no sea complejo. La simplicidad del hecho significa simplemente que no es reducible a otros hechos más elementales, pero no que el hecho simple mismo no tenga componentes. Factualidad implica composicionalidad, por lo que simplicidad factual no puede implicar no composicionalidad. Los hechos, sean los que sean, se componen de objetos, sean estos los que sean. Estamos ya en posición de entender que lo que Wittgenstein está delineando en el fondo no es una ontología en el sentido tradicional. Lo que está afirmando es algo mucho más abstracto, a saber, que sea cual la descripción de la realidad por la que nos inclinemos o, si se prefiere, sea cual sea la ontología por la que optemos, cuando se quiera hablar del mundo lo que en última instancia se hará será describir hechos simples y mencionar objetos. O sea, a diferencia de los metafísicos tradicionales, Wittgenstein no pretende hablar de hechos particulares ni de ninguna clase especial de objetos. Lo que realmente está diciendo es, desde la perspectiva de la lógica, el mundo se divide en hechos simples y los hechos se componen de objetos y así tiene que ser independientemente de cómo concibamos el mundo y sus objetos. En otras palabras, lo que Wittgenstein ofrece en el Tractatus no es una ontología, sino más bien el esquema general que vale para cualquier ontología. Esto muestra por qué lo más absurdo que se puede preguntar es qué clase de cosas tenía en mente Wittgenstein al hablar de objetos, ¿qué son los objetos del Tractatus? Lo único que ante una pregunta así él podría decir sería algo como, no sé, eso dependerá de lo que se elija como nombres. La lógica, como nos lo dirá en diversas ocasiones, no puede anticiparse a su aplicación y dado que su aplicación es obviamente algo empírico, entonces la investigación acerca de la naturaleza de los objetos es una clase de investigación que cae fuera del marco de los intereses puramente lógicos del Tractatus. Los objetos, sean lo que sean y concíbaseles como se les conciba, son la sustancia del mundo. Una vez más, el Tractatus no pretende decirnos qué clase de objetos efectivamente hay, puesto que eso sería una labor empírica, por abstracta que fuera. Dado que el enfoque de Wittgenstein es puramente lógico,
Lo que sí tiene que proporcionamos son los rasgos que la lógica indica que tienen que tener los objetos, esto es, sus rasgos formales y necesarios. Para conocer un objeto tengo que conocer no sus propiedades externas, sino todas sus propiedades internas. Las propiedades externas son propiedades contingentes, las genuinas propiedades que los objetos tienen. Las propiedades internas son las propiedades necesarias, las que el objeto no puede no tener, puesto que son propiedades que la lógica indica que tiene. ¿Y cuáles son estas? Wittgenstein menciona 3. Así, de acuerdo con él, desde el punto de vista de la lógica cualquier objeto, en el sentido de sustancia del mundo, tiene que, a. formar parte de algún hecho simple. B. ser lógicamente simple. C. ser indestructible. Lo primero significa que no podemos encontrar objetos sueltos, objetos que no tengan ninguna propiedad o que no mantengan alguna relación con otros objetos. No hay nada más absurdo que la idea de bare particulars, de objetos simples desprovistos totalmente de características. En este como en muchos otros casos, el argumento tiene su paralelo en el ámbito del lenguaje y a veces recurrir al argumento paralelo resulta sumamente ilustrativo. Es claro que las palabras se vuelven significativas solo si son empleadas en oraciones, esto es, en conexión con otras palabras. Decir simplemente Juan no es decir nada. Tenemos que decir algo de Juan para que Juan pueda volverse operacionalmente significativo. El decir algo, por lo tanto, no es un asunto que competa a palabras aisladas, sino que presupone complejidad o composicionalidad, puesto que lo que decimos es verdadero o falso, esto es, el hecho simple puede darse o no darse. Por lo tanto, palabras sueltas no son significativas, en el sentido de que no contribuyen a construir un retrato de un hecho, a decir algo. Aplicando este argumento al caso de los objetos y de los hechos, se infiere fácilmente que los objetos tienen que formar parte de hechos, puesto que de lo contrario no serían objetos ni pensados como tales. El segundo de los rasgos lógicos mencionados, esto es, la simplicidad del objeto, se explica por el hecho de que el análisis lógico no puede extenderse ad infinitum. El análisis lógico es en primer término análisis proposicional, por lo que se está afirmando es que el análisis de las proposiciones no puede extenderse indefinidamente. La razón es obvia, por medio del análisis esclarecemos el significado, pero si este esclarecimiento se extiende al infinito, entonces simplemente no conocemos realmente el sentido de lo que aseveramos. Por lo tanto, lógicamente tiene que haber un punto final. Con lo que nos topamos ahí será, como veremos más en detalle en el próximo capítulo, con lo que Wittgenstein llamó proposiciones elementales. Estas proposiciones apuntan a hechos simples y estos se componen de objetos y el argumento es que si estos a su vez fueran complejos, entonces el análisis tendría que proseguir y por lo tanto no habríamos llegado a las proposiciones elementales y a los hechos simples y, como consecuencia de ello no se habría esclarecido el sentido de la proposición analizada. Por consiguiente, sean lo que sea, los objetos, entendidos como el reducto último del análisis y por ende como la sustancia del mundo, tienen que ser simples. Aquí se plantea un problema, ¿qué clase de simplicidad está aquí involucrada? Una dificultad puede surgir si nos dejamos llevar por asociaciones con lo que en ciertos contextos pasa por simplicidad, por ejemplo en química. Si así fuera, estaríamos automáticamente tratando de pensar en entidades que son, por así decirlo, chiquitas, físicamente simples, pero estaríamos en un error porque eso dignificaría una vez más que le estaríamos adscribiendo a Wittgenstein aspiraciones metafísicas y nosotros ya nos desprendimos de esa potencial interpretación. La simplicidad lógica que está aquí involucrada tiene ante todo una expresión lingüística. O sea, un universo puede componerse de los objetos A, B y C,
pero yo podría tener un universo U' con objetos para los cuales dispusiera de los siguientes nombres: el rey de Troya, Cantinflas y Asterisco. Yo estipulo que esos son mis nombres y por lo tanto que son, en mi lenguaje, inanalizables. En ese universo los objetos así nombrados son los objetos que constituyen su sustancia. En otras palabras, el desideratum de lo que es simple lo determinan los nombres, puesto que, sean lo que sean, los objetos son lógicamente sus significados, referencias, a más de que no estamos efectuando ninguna clase de investigación empírica. No tiene, por lo tanto, el menor sentido quebrarse la cabeza tratando de encontrar objetos que sean simples en un sentido, para emplear una muy útil expresión del propio Wittgenstein, ultrafísico. En el Tractatus no se pretende investigar ni directa ni indirectamente la realidad, puesto que Wittgenstein no está haciendo ciencia y que la metafísica es repudiada. La noción de simplicidad, por lo tanto, aunque se aplica también al estudio lógico de la realidad, es una noción que se asienta en consideraciones lingüísticas, que son las únicas que nos pueden guiar aquí. La cuestión del carácter indestructible de la sustancia es un tanto más compleja. De hecho puede abordarse desde diversas perspectivas. Por una parte, está la idea de que si no hubiera sustancia, porque por ejemplo hubiera sido destruida, entonces nos habríamos quedado con signos carentes de significado, con pseudonombres, y por lo tanto no podríamos ni siquiera decir que la sustancia dejó de existir. En este sentido, Wittgenstein ofrece un argumento, famoso ya porque ha dado lugar a mucha labor de exégesis y controversias. El argumento es el siguiente: si el mundo no tuviera sustancia, el que una proposición tuviera sentido dependería de que otra proposición fuera verdadera. ¿Qué es y qué tan acertado es lo que se nos está diciendo? Ha habido intentos por explicar el argumento relacionándolo con la teoría de las descripciones, pero la verdad es que la teoría de Russell no tiene nada que ver con esto. La idea es otra. La clave, me parece, está en lo que se nos dice en el enunciado 5526, en donde Wittgenstein afirma que se puede describir exhaustivamente el mundo mediante proposiciones completamente generalizadas, es decir, sin que previamente se hayan coordinado nombres con objetos determinados. Así, para llegar al modo usual de expresarse, se tiene simplemente que decir: después de la expresión hay un y solo un X tal que, y este X es A. O sea, en principio, se podría elaborar la lista completa de enunciados verdaderos de la forma '3x, fx apóstrofe 3x3 y, etc., etc., y tendríamos así una descripción del mundo verdadera y completa, aunque totalmente abstracta. Pero, ¿cómo lograría esta descripción decirnos algo si el mundo no tuviera sustancia, es decir, si los nombres que pudieran servir para reemplazar a las variables carecieran de significado? Si no introdujéramos expresiones de la forma fa, entonces, ¿qué significado podríamos conferirle a nuestros retratos puramente abstractos del mundo? O sea, si por carecer el mundo de sustancia fa no tuviera sentido, entonces, ¿cómo podría tener sentido expresiones como '3x, fx apóstrofe? Para que una expresión tuviera sentido, fa, o una expresión similar, tendría que ser verdadera pero, y este es el problema, porque para que a una expresión legítima se le reconozca un sentido otra proposición tiene que ser verdadera. El sentido de una proposición no puede depender de nada externo a ella, de lo que pase o no pase con otra proposición. O ella ya tiene un sentido, y entonces no depende de nada, o no lo tiene y entonces nada se lo puede proporcionar. Y, obviamente, una consecuencia inevitable de que el mundo no tuviera sustancia sería simplemente que en ese caso, sería imposible elaborar un retrato, verdadero o falso, del mundo. En otras palabras,
lo que garantiza la representación de la realidad es precisamente que el mundo tiene una forma fija y esta forma fija está dada por su sustancia, esto es, por sus objetos. Es evidente, nos dice Wittgenstein, que por muy diferente del mundo real que sea un mundo imaginado, de todos modos debe tener algo en común, una forma con él. Y de inmediato añade, esta forma fija está constituida por los objetos. Así, pues, si el mundo no tuviera sustancia no tendríamos ni un concepto inteligible de mundo ni podríamos explicar la representación, mental o lingüística. Podemos, pues, concluir que efectivamente pertenencia a hechos, simplicidad y existencia necesaria son los rasgos lógicos de los objetos y que la pregunta signo de interrogación abierta ¿de qué clase de objetos estamos hablando? Simplemente carece en este contexto de sentido. En el Tractatus se hacen aseveraciones que a primera vista son contradictorias, pero tales que un mínimo de análisis permite entender que ello no es así. Dos afirmaciones aparentemente conflictivas son, por un lado, por decirlo de alguna manera, los objetos no tienen color y, por el otro, espacio, tiempo y color, cromaticidad, son formas de los objetos. No obstante, yo creo que puede mostrarse que en el fondo no hay aquí ningún conflicto. ¿Cómo se disuelve la aparente tensión? Parecería que hablar de formas de los objetos es aludir a propiedades formales de los objetos, es decir, a propiedades necesarias. En ese caso, lo que Wittgenstein estaría afirmando es que el mundo necesariamente tiene una estructura espacio-temporal coloreada, esto es, que no tendría sentido para nosotros hablar de objetos de los cuales no pudiéramos dar sus coordenadas espacio-temporales o adscribirles algún color, no hay objetos invisibles, por así decirlo. Esto, sin embargo, no anula o excluye lo que dice primero, porque lo que significa es simplemente que no tiene el menor sentido hablar de propiedades, primarias o secundarios, de los objetos considerados en sí mismos, esto es, al margen de sus concatenaciones con otros, formando parte de hechos simples. Las propiedades, como lo es tener un color, aparecen con las proposiciones y por lo tanto cuando ya tenemos un hecho constituido. Entonces es perfectamente viable afirmar que los objetos no tienen color y que el tener color, la cromaticidad, es una forma de los objetos. Página 16.